La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén, bendito es el Señor. Aleluya. Parece un trabalengua, ¿no? Aleluya. La epístola a los romanos es considerada por muchos teólogos como una de las cartas más profundas y poderosas escritas por el apóstol Pablo. En ella él nos explica la condición percaminosa del ser humano, la necesidad urgente de salvación, la gracia, la fe, la justificación, la misericordia de Dios y la vida en el Espíritu. Aleluya. Por eso muchos consideran a la carta a los romanos como el corazón doctrinal del cristianismo. La mayoría de los estudiosos creen que Pablo escribió la carta a los romanos aproximadamente entre los años 56 y 58 después de Cristo, probablemente desde la ciudad de Corintio, durante uno de sus viajes misioneros. En ese tiempo, Pablo todavía no había visitado a Roma personalmente, pero deseaba profundamente hacerlo. En Romanos 1:11 él dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Quiénes eran los romanos? Pues los romanos eran habitantes de la capital del imperio más poderoso de aquella época, Roma. Esta iglesia estaba formada por judíos convertidos al cristianismo y gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran personas no judías. Por eso, dentro de la congregación de la iglesia de Roma, existían diferencias culturales y religiosas, porque algunos venían del conocimiento de la ley judía, el judaísmo, mientras que otros venían del paganismo romano. Pablo le escribió a los romanos para unirlos espiritualmente y enseñarles que tanto judíos como gentiles necesitaban la gracia de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Primeramente, el pecado es cualquier acción, pensamiento, sentimiento o actitud que lleve al hombre a actuar en contra de la voluntad de Dios. El pecado es rebelarse en contra de Dios. Entonces, usted se preguntará, si Dios creó todo, entonces también creó el pecado o el mal. La respuesta correcta es no. Dios creó seres buenos y libres, ángeles y hombres. El pecado apareció cuando algunos de esos seres creados, ángeles o hombres, usaron mal su libertad. La Biblia nos afirma que en Génesis 1:1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, Dios creó la creación buena, sin maldad, sin pecado, pero creó seres con libertad. Y algunos eligieron rebelarse. El pecado apareció por primera vez como rebelión. Su origen comenzó en el lucero, hijo de la llamada, llamado Lucifer, quien no estuvo satisfecho
satisfecho con la posición y la tarea que tenía en el cielo. En su orgullo quiso ser semejante al Altísimo, provocando así su caída y arrastrando con él la tercera parte de los ángeles y el inicio de la rebelión contra Dios. Posteriormente, fue él quien incitó a Eva y a Adán a desobedecer a su creador en el huerto del Edén. A partir de ese momento, el pecado pasó de generación en generación dentro de la raza humana, producto de que todos somos descendientes de Adán y Eva. También heredamos una naturaleza inclinada hacia el pecado. Por eso es la razón que el ser humano constantemente lucha entre hacer la voluntad de Dios o dejarse llevar por los deseos de su naturaleza caída. Aleluya. La Biblia define el pecado como desobediencia, desviación, rebelión, errar al blanco espiritual, no darle al blanco espiritual. Sí, es cierto que desde el principio Dios siempre existió porque Él es eterno, pero el pecado no. El primer pecado tuvo comienzo cuando un querubín, como ya le dije, llamado Lucifer, portador de luz, antes de la caída del hombre, se llenó de orgullo, deseo de exaltarse por encima de Dios, se rebeló contra Dios y en su ambición corrompió el bien con que Dios, su creador, lo había creado. Así como la oscuridad es la ausencia de luz y el frío es la ausencia del calor, el pecado es la ausencia de Dios en el corazón del hombre, porque Dios es amor. Y cuando el amor desaparece del corazón del hombre, el alma se enfría, el corazón se endurece y la desobediencia comienza a gobernar sus acciones, llevándolo desenfrenadamente a hacer el mal y a cometer actos deshonrosos delante de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, antes de su conversión se llamaba Saulo, perdido. Era un fariseo, era hebreo con ciudadanía romana. El celo de la ley lo consumía tanto que fue un perseguidor y matador de cristianos. Saulo pensaba que perseguir a la nueva naciente iglesia de Cristo agradaba a Dios. Pero todo cambió cuando se encontró con el Cristo resucitado en camino a Damasco. Saulo descubrió que lo que creía defender era la verdad, su verdad. Tristemente tuvo que reconocer que en realidad estaba luchando contra ella. El corazón de Saulo estaba tan lleno, pero tan lleno de celo y tan vacío de amor y de revelación, que lo llevó a perseguir la obra de Dios, que él mismo pensaba que él defendía. Saulo estaba tan ciego que estaba peleando contra el mismo Dios, que con tanto amor y celo le servía. Ese encuentro en Damasco le transformó completamente su vida, dándonos un claro ejemplo de qué es la misericordia de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Aleluya. La misericordia de Dios convirtió un perseguidor en apóstol. Un hombre que estaba lleno de odio, de celo religioso y el enemigo más feroz de ese tiempo de la iglesia naciente. Dios lo convirtió en un instrumento de gracia.
y en uno de los hombres que más habló del amor y la misericordia de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Dios es bueno, bendito es el Señor. Por eso es que la carta a los romanos tiene una profundidad tan grande y es tan espiritual y tanta honestidad humana aparece en ella. Especialmente Romanos 7, donde Pablo habla de la lucha interna contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque cuando el apóstol escribió esta epístola a los romanos, ya no era aquel recién convertido, no. Ya Pablo tenía aproximadamente entre 20 y 25 años sufriendo y soportando persecuciones, cárceles, rechazo, luchas espirituales, sirviendo y predicando y enseñando por los caminos, ciudades, el evangelio de Cristo por la misericordia de Dios. Aleluya, bendito es el Señor. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, cada día el hombre, cada vez que se despierta, es una evidencia de la misericordia de Dios. Cuando usted duerme, pregúntale a los médicos, es como una muerte, pero usted vuelve y se levanta. ¿Por qué? Porque Dios le place de que tú te levantes. Así que cada vez que tú te levantes, dile, gracias Señor por haberme dado una nueva oportunidad. Bendito es el Señor. El libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, verso del 22 en adelante, nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Alabado sea el Señor. La misericordia de Dios es una de las expresiones más grandes de su amor hacia la humanidad. Desde el principio de la creación, el ser humano ha fallado continuamente. Pero aún así, Dios se ha permanecido y ha extendido su gracia, paciencia y misericordia a cada uno de nosotros. Aleluya, bendito es el Señor. La carta a los romanos nos muestra una de las luchas más profundas del hombre. La batalla contra el pecado que todavía mora dentro de nosotros. Y ninguna persona sabrá lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intenta. Entonces, es ahí donde vamos a decir, tal como dijo el apóstol Pablo, ay, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es precisamente en medio de esa gran batalla es donde la misericordia de Dios se vuelve más visible. Alabado sea el Señor, aleluya. ¿Cuándo podemos beneficiarnos de la misericordia de Dios? Simple. Cuando reconocemos que no podemos vencer nosotros solos por nuestra fuerza el pecado que llevamos dentro. Solo es ahí cuando la misericordia de Dios aparece. La misericordia de Dios se vuelve más visible cuando el hombre reconoce su incapacidad para salvarse a sí mismo. Aleluya. Bendito es el Señor. La misericordia sostiene al caído, levanta al arrepentido, fortalece al débil y da nuevas oportunidades. Bendito sea Dios. Dios conoce antes de nosotros ir a orar nuestras necesidades. Él conoce nuestras fallas, nuestros errores y hasta las veces que le fallaremos. Y aún así, Él continúa llamándonos. Él continúa fiel. Eso fue exactamente lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Dios, aún sabiendo que Adán y
habían pecado, no lo abandonó del todo. Dios amó a Jacob antes de nacer, sabiendo que Jacob le iba a mentir. Y Dios nos escogió a ti y a mí. Sí, tú que me estás escuchando, aún sabiendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Aleluya, bendito es el Señor. La misericordia de Dios no existe porque el hombre sea bueno. Existe porque Dios es bueno todo el tiempo y Dios nos ama incondicionalmente. Dios no pone límite a su amor. Dios no pone condiciones. Dios no tiene en cuenta nuestro logro, nuestra raza, nuestra cultura, edad. Él nos acepta tal como somos. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios es amor. Dios no escoge a personas perfectas. Dios tiene misericordia de personas imperfectas como lo somos usted y yo. Aleluya. La epístola a los romanos no solamente es una carta doctrinal, también es el testimonio vivo de un hombre que caminó y conoció profundamente a Dios, pero que también reconoció su pecado, su debilidad humana y la inmensa misericordia de Dios. A través de esta carta, el apóstol Pablo nos revela la lucha interior del ser humano y demuestra que nadie puede depender únicamente de su propia fuerza, percepción para alcanzar la salvación. Romano nos enseña que el hombre necesita desesperadamente la gracia de Dios y su misericordia divina. Las obras humanas, lo que usted haga, no son suficientes para alcanzar la salvación. Los cristianos y todo el mundo tiene una lucha interna para hacer el bien. Hay hombres que pueden amar a Dios, sí. El hombre puede amar a Dios y aún así luchar contra su naturaleza caída. El pecado se irá del hombre cuando entra a la presencia de Dios, porque está enraizado en su carne. Bendito el Señor. El apóstol Pablo comprendió esto, que si Dios tuvo misericordia de alguien como él, un perseguidor, un hombre lleno de dureza y ceguedad espiritual, un hombre que fue malvado, entonces Dios también puede transformar la vida de cualquiera persona que se arrepienta. Bendito es el Señor. Por eso en la carta a los romanos no solo transmite doctrina, también nos transmite esperanza. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Demostrándonos que aún en medio de nuestra debilidad humana, la misericordia de Dios sigue siendo más grande que el pecado del hombre. Aleluya. Ningún hombre, aún en medio de su lucha interior, escucha bien, ningún hombre ni mujer en medio de su lucha interior está demasiado lejos para alcanzar la gracia de Dios y su misericordia. Porque aún en medio de la culpa, aún en medio de tu debilidad, de la lucha interior, del cansancio espiritual, aún en ese medio, también está la misericordia de Dios, la restauración y su esperanza. Porque el amor de Dios es santo, es profundo, es algo sobrenatural que nadie, absolutamente nadie lo puede entender. Aunque el hombre falle constantemente, Dios sigue extendiendo cada día
su misericordia. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Miren, Adán y Eva, a pesar de que pecaron, no murieron inmediatamente. Noé halló gracia ante Dios. Moisés recibió misericordia aún después de matar. David cayó, pero fue restaurado. Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesús, pero fue levantado otra vez. Saulo, el fariseo, el que perseguía a cristianos, terminó siendo en el apóstol que llevó la gracia de Jesucristo a las naciones. Bendito es el Señor. Mientras que la justicia de Dios nos da lo que nos merecemos, su misericordia detiene lo que merecíamos. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor, aleluya. La misericordia de Dios es la evidencia de que el amor de Dios es mayor que la miseria del hombre. Todos los humanos, absolutamente todos, luchamos en este momento por algo, por pensamiento. Luchamos por nuestro carácter, por heridas del pasado, por tentaciones, errores repetitivos, por culpas, por debilidades que llevamos internas. Pero solo cuando reconozcamos que el pecado que mora, que vive dentro de nosotros, que solo no podemos salvarnos, y entendamos los débiles que somos y que necesitamos de Dios, es solo cuando aparecerá la misericordia de Dios sosteniéndonos aún en medio de nuestra lucha. No te frustres si todavía tiene batalla dentro de ti. Acude a la misericordia de Dios. Ella no solo viene cuando el hombre cae, viene aún cuando el hombre todavía está luchando. Dios no mostró misericordia porque Pablo era perfecto. Mostró su misericordia porque Pablo reconoció cuánto necesitaba a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. El pecado no nació en Dios. Dios no creó al hombre pecador. Creó al hombre libre. Pero donde existe libertad, existe la posibilidad de rebelión. El pecado apareció por la rebelión del hombre, pero la misericordia de Dios aparecieron para rescatar al hombre de su caída. Bendito es el Señor. Aleluya. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras, mis amados hermanos, mientras preparaba este mensaje sobre la misericordia de Dios, viví un pequeño momento que, aunque fue bastante vergonzoso, terminó confirmándome aún más esta enseñanza. Que nadie puede sostenerse únicamente por su propia fuerza. El ojo humano naturalmente se dirige hacia movimiento, forma del cuerpo, o estímulo llamativo. Muchas veces eso ocurre incluso antes de que la mente racional procese completamente la escena. Después viene la verdadera batalla, la decisión consciente de permanecer mirando o apartar la vista. Gracias a Dios, reaccioné inmediatamente. Aparté mi mirada imprudente y mi conciencia reaccionó al instante.
Entonces me detuve a reflexionar sobre algo muy importante. Incluso grandes figuras bíblicas atravesaron luchas internas. David pecó. ¿Por qué? Porque estaba en el palacio cuando los reyes se iban a la batalla. Y estaba mirando lo que no debía. Entonces, la espiritualidad no convierte al ser humano en una piedra sin emociones, una piedra sin emociones, no. El ser humano, la espiritualidad, no lo convierte sin impulso y sin reacciones automáticas. Más bien, nos enseña qué hacer después de que aparecen esos pensamientos, la tentación o el impulso inesperado. En la epístola a los romanos, el apóstol Pablo habló acerca de esa lucha interior. Él describió el conflicto humano entre nuestros impulsos, debilidades y el deseo sincero de hacer el bien. Pablo no nos estaba enseñando irresponsabilidad moral. Él estaba revelando que dentro del ser humano existe realmente una batalla que es real, que la vivimos a diario. Hay una gran diferencia entre una tentación inesperada y una decisión consciente de permanecer alimentándola. Bendito es el Señor. Aleluya. Por eso, todos necesitamos vigilar constantemente qué está pasando dentro de nuestro interior, con humildad, en oración y en gracia. Porque existen pensamientos que llegan sin pedir permiso, impulsos que aparecen en un segundo y debilidades que nos recuerdan que todavía seguimos siendo humanos. Y precisamente por eso que existe la misericordia de Dios. Aleluya. La misericordia de Dios no existe porque el hombre sea perfecto, sino porque sin ella jamás podríamos llegar a sostenernos por nuestras propias fuerzas. Somos imperfectos, frágiles y necesitamos continuamente la gracia de Dios. Por eso nuestro Dios Todopoderoso nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que encuentre la vida eterna. Porque Cristo no vino por hombre perfecto, sino por corazones necesitados de salvación, restauración y de su misericordia. Mi amado hermano, tú que me escuchas, no eres el único que está luchando una batalla silenciosa, por la cual te avergüenza muchas veces de hablarlo en público. No estás solo. Apela a la misericordia de Dios. Te digo que tú tienes un abogado, que nadie te condene. Nadie tiene derecho a juzgarte, ni mucho menos a condenarte. Cristo murió por ti en la cruz hace más de 2000 años. Sobre Él cayó todo tu pecado. Él es el único, escucha bien, que te puede condenar. Y no lo va a hacer. Es lo único que te va a decir en esta hora. Vete y no peques más. Aleluya. Bendito es el Señor. Cierra los ojos que voy a orar por ti. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Shalom, shalom. Bendiciones.